estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Jesús y la evangelización de un mundo hostil. El llamado de Jesús a sus discípulos no fue una invitación a una vida cómoda, sino al desafío de proclamar el Evangelio en medio de un mundo que se opone a su mensaje. Mateo 10 deja claro que la misión es urgente porque las multitudes están perdidas, pero también peligrosa, ya que el mundo rechaza la luz. Jesús anticipó la oposición, el rechazo e incluso la persecución, pero también aseguró su cuidado providencial, la recompensa celestial y la certeza de que su obra no será en vano. En este estudio veremos tres aspectos fundamentales: la misión y su alcance, la provisión y la dificultad que enfrentan los discípulos, y el costo y la recompensa de seguir a Cristo. Comprender estas realidades nos ayudan a ver que la evangelización siempre será contracultural. Exige confianza en Dios, valentía para confesar a Cristo, prudencia y disposición a llevar la cruz. Solo así la Iglesia puede mantenerse fiel en medio de la hostilidad y dar testimonio de aquel que venció al mundo. Comencemos hablando sobre cómo el llamado de Jesús es una gran misión por su objetivo, provisión y dificultad. Es grande la misión encomendada por el Señor porque debemos llevar al mundo el mensaje de salvación. Jesús indica cuál es el campo donde se debe realizar la siembra de la semilla de su palabra y recoger posteriormente el fruto. Mateo 10:6. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Dos textos, y en ellos se habla de dos objetivos, dos lugares, dos ámbitos donde realizar la siembra. ¿Hay contradicción? En ninguna manera. Se debe partir haciendo la siembra en los corazones de los cercanos, de los más cercanos a nosotros, como prioridad inicial. Marcos 5:19. Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esto que se dice de la familia, que el ex endemoniado gadareno debe ir a su familia en primer lugar, es siempre así, a nivel individual y a nivel colectivo, a nivel del creyente y a nivel del pueblo de Dios, la Iglesia. Por tanto, siempre se debe de comenzar la siembra de la palabra entre los más cercanos a nosotros. Y después se debe continuar la siembra en todas las personas, sin distinción, del mundo. Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, esta es la gran misión encomendada por el Señor a los suyos. También hemos de ver que es grande la ayuda y la provisión que Dios hace a los suyos para que puedan desempeñar la misión encomendada sin sentirse abandonados, sin sentirse solos, porque Dios les promete, al tiempo que les encomienda la misión, les promete su presencia y ayuda. El Señor no deja abandonados a los suyos a su incierta e inesperada suerte, en ninguna manera. Es por ello que los creyentes
No deben confiar en los medios humanos, terrenos, de que dispongan, sino de la providencia de Dios. Mateo 10, 9 al 11. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad donde entréis, informaos quién sea digno y posad allí. Este es un texto interesante como tantos otros de la Biblia que nos está diciendo una cosa a través de algo que parece lo contrario. Parece como que el Señor está diciendo que no quiere que los suyos lleven consigo nada al realizar la misión evangelizadora, nada que suponga provisión, que suponga medios de sustento para el camino o algo por el estilo. El Señor lo que está diciendo es que nadie debe de confiar en que son los medios los que permiten la obra, en que son los medios los que garantizan la obra. Si esto fuera así, nadie haría la obra de Dios, nadie se ocuparía de la obra de Dios, a menos que tenga todos y cada uno de los medios necesarios para ello. El creyente debe confiar en que Dios, el Señor que les ha enviado al mundo a predicar su palabra, ese mismo Dios todopoderoso proveerá. Proveerá antes de salir al camino a sembrar, proveerá durante el camino, en el momento que Dios quiera, proveerá. Lo importante es que Él se compromete a proveer para los suyos, a los que envía a la misión, a la tarea de siembra. Tenemos que recordar que Dios, en su providencia, puede suplir cualquier necesidad material o espiritual que pueda sobrevenir a los suyos. Mateo 10, 19 al 20. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dios provee para los suyos. No solo provee en lo material, sino que también provee en lo espiritual, en lo moral, en lo afectivo, en todos los terrenos el Señor provee. Y cuando en algún momento nos parezca que algo nos falta o nos es necesario, podemos tener la confianza de que Dios proveerá, nos dará aquello necesario para realizar el trabajo encomendado. Así pues, la promesa del Señor es que a sus siervos, aquellos que realizan la siembra de la palabra de Dios en general, nunca les faltará nada de lo que es indispensable o fundamental. Él no ha prometido hacer ricos a los suyos, ni nada por el estilo. No les ha prometido riquezas, oro o plata, pero sí les ha dicho que nunca les faltará lo necesario, lo indispensable, para que puedan realizar las tareas encomendadas y para que puedan vivir dignamente. Lucas 22, 35. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada, nada. Dios proveyó. Ya lo decía desde el Antiguo Testamento la palabra de Dios. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Dios que promete, el Dios que envía, el Dios que comisiona a los suyos a una obra, también provee para que éstos tengan lo necesario para realizar esa obra, pero también para sus vidas. Por tanto, es grande la misión encomendada y es grande la ayuda y la provisión de Dios a los suyos. En tercer lugar,
Es grande la dificultad de la tarea a realizar, dado que la gente a la que se le ofrece el regalo de la salvación, esto es la salvación, el regalo de Dios. La salvación es un don de gracia en Cristo, por medio de la fe en Él. Y la dificultad que surge, que evidentemente es una cuestión paradójica, nadie debería sentirse ofendido por que se le ofrezca un regalo, pero la salvación de Dios se ofrece como un regalo, se recibe por medio de la fe. Y a pesar de que es un regalo, la gente en general, los perdidos en general, no quieren ese regalo, no lo quieren recibir, ni tampoco a quienes les ofrecen ese regalo. Y el Señor advierte a los suyos de esto, de la dificultad que entraña la obra que tienen que realizar. Y el Señor les advierte de forma clara y contundente. El Señor no envía a la obra a los suyos sin decirles todas las cosas que implica la labor de siembra, de enseñanza, de transmisión de su palabra. El Señor les advierte de todo lo que va a suceder. Mateo 10, 16 al 18 y 24. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas, os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Aún la familia de los que siembran, de los que son ya salvos y después siembran la salvación entre las personas, aún la familia de esas personas, de los ya salvos, de los creyentes, serán una oposición a los que proclaman el Evangelio. Y esto Cristo se los dice, Jesús se los dice a sus discípulos. Mateo 10, 21 al 22 y 24. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Esto que en ciertos tiempos históricos ha sucedido de una manera mayor, más significativa, sucedió en tiempo de los romanos. Muchas familias entregaban a los cristianos para ganarse el crédito del poder terreno, temporal, y ser considerados partícipes de ese poder y partidarios de ese poder terreno. Estos romanos entregaban a sus familiares, los entregaban, los denunciaban para que fueran perseguidos por las autoridades. Sucedió, por tanto, en los primeros tiempos. También sucedió entre los judíos y también sucedería después, más adelante, en otros momentos históricos, en tiempos de la Inquisición o en tiempos de ciertos regímenes posteriores. ¿Cuántas familias denunciaron a hermanos, esposas, esposos, a parientes, porque profesaban la fe en Cristo? Y lo hicieron para ganarse el aprecio de las autoridades terrenas y para evitar que ellos fueran considerados cristianos y para evitar ser perseguidos. La mejor manera de evitar ser perseguidos era denunciar a otros. Así pues parecía que ellos estaban claramente comprometidos con las autoridades que rechazaban la fe cristiana. Y ante ello, los que siembran el Evangelio deben ser prudentes, sencillos y sabios. Ante la enemistad del mundo, al Evangelio y a los que presentan el Evangelio,
los creyentes deben ser prudentes, sencillos y sabios. Mateo 10, 16 al 17, 19 y 23. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, mas cuando os entreguen y os persigan en esta ciudad, huid a la otra. El Señor está advirtiendo a los suyos. Pero no solo le está advirtiendo, también les está diciendo que los creyentes no son llamados a ser mártires sin necesidad. Si pueden evitarlo, pues el Señor les dice, si os persiguen aquí, pues huid de allí e id a otro lado. Es decir, a veces no quedará más remedio que sufrir por causa de Cristo. Pero si podemos evitar un sufrimiento eh, innecesario, pues lo evitamos. Esto es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, que les dijo a los discípulos de entonces, y nos dice a nosotros. Si os persiguen en esta ciudad, huid a la otra. Si alguien os rechaza, el Evangelio, alguien lo rechaza, pues no le habléis más. Hablad a otros. No tenemos que empeñarnos y obstinarnos en hablar a gente que no quiere saber nada de Cristo, que desprecia a Cristo. Entonces, esto sería un grave error. Se nos dice que tenemos que hablar de Cristo. Pero si alguien se empeña en no querer saber nada de Cristo y nos quiere hacer daño por eso, pues la Biblia dice, pues mira, huye de esa ciudad, aléjate de esa persona y vete a otra persona, a otro lugar y habla allí del Evangelio. Por tanto, hemos visto, en primer lugar, la grandeza de la misión que el Señor encomienda a los suyos, por su objetivo, provisión y dificultad. Y quisiera que, en segundo lugar, viéramos cómo todo esto de lo que hemos hablado, toda esta misión que Dios encomienda a los suyos de siembra del Evangelio, tiene un costo y una recompensa. Hay un costo y una recompensa de la gran misión encomendada. El costo que supone seguir a Cristo es llevar su cruz cada día, creer en el Evangelio, vivirlo y proclamarlo es llevar una cruz. Es saber que el Evangelio, la verdad de Dios, es rechazada por un mundo en que impera la mentira, en que impera las tinieblas, la oscuridad, la ceguera, por el pecado y por la obra de Satanás. Por tanto, el creyente debe aceptar este costo, que si tú crees en Cristo, si yo creo en Cristo, si creemos ambos en Cristo, este hecho totalmente sano e inocuo de creer en Cristo, nos va a enfrentar con personas. Por muy sabios que seamos, por muy prudentes que seamos en nuestra creencia interior, en nuestra vivencia de los valores cristianos, vamos a vivir en un mundo que no quiere esos valores, que no acepta esos valores y por tanto los rechazará. Pero también a nosotros, que creemos en ellos y los vivimos. Por eso Jesús dijo, Mateo 10, 34 al 36, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. La sola tenencia, la sola posesión del Evangelio, como algo interior, como una fe interior, como una fe vivida, porque el Evangelio cambia la vida, y una fe proyectada, porque todo lo que se cree y se vive, de alguna manera, emite un mensaje al exterior, a quien convive con nosotros. Todo eso va a generar
una división entre el que cree y el que no cree, el que vive en la verdad y el que vive en la mentira, el que cree que no podemos tener ídolos y el que cree que sí se puede tener ídolos. Todo esto es una división entre las personas, una separación entre las personas. De alguna manera, aunque nosotros no pongamos una raya, no vayamos por la vida poniendo rayas ni haciendo divisiones de la gente, pero la realidad es que los pensamientos distintos, las vivencias distintas, separan a las personas. Y debemos saber que seguir a Cristo y a su Evangelio supone esto, estar en un lado, en un lado. En un lado están los que creen en Cristo y en otro lado estarán los que no creen en Cristo, los que viven a Cristo y los que no viven a Cristo. Y esto tenemos que saberlo desde el principio, que el solo hecho de creer en Cristo nos coloca en un lado, en el lado de la fe, en el lado de la verdad, en el lado de la vivencia de Dios. Debemos saberlo con humildad, pero también con sabiduría, conscientes de que los que están en el otro lado, pues se sentirán, pues, contrarios, se sentirán de alguna manera, pues, ofendidos porque ya no estemos con ellos, en su lado, aunque ese lado sea de mentira y de engaño y de idolatría. Ellos no piensan en eso porque a ellos les da igual o les gusta eso. El que no cree en Cristo es porque cree en otras cosas. El que vive en el camino ancho es porque el camino del mundo es un camino de comodidad, no hay compromiso, no hay compromiso con nadie, ni siquiera con uno mismo, no hay cargo de conciencia por hacer las cosas como cada uno quiera. Por tanto, creer en el Evangelio, en la verdad, en el Señor, encorseta a la gente, les hace ir por una vía, como un tren por una vía. Y la gente no quiere ser como un tren en una vía. La gente quiere ser como un coche en una carretera, en que pueda mover el coche de un lado a otro si quiere, pueda salirse de la carretera, volver a entrar. El que va en un tren no puede hacer esto. No puede moverse de un lado a otro porque el tren va por una vía y no puede salir y entrar, va por una vía. La vida cristiana es un camino de orden, un camino de fe. Un cristiano no puede creer hoy y mañana no creer, no puede pensar que una cosa está bien hoy y mañana pensar que está mal, no puede hoy amar al prójimo y mañana odiarle. Un creyente tiene unas creencias y unas vivencias que deben ser siempre iguales y mantenerse. Un cristiano no es una persona relativista y cree que hoy algo está bien y mañana está mal, como la gente del mundo cree. Por tanto, de alguna manera, el cristianismo, la fe cristiana encorseta en la verdad, en la rectitud, en el orden, en la justicia, nos encorseta. Y un cristiano lo acepta, lo acepta. Y esto es llevar la cruz. Saber que ser cristiano implica pues un orden, unos, unas verdades, unos pensamientos que deben ser siempre iguales, que no deben ser caóticos ni circunstanciales, sino siempre iguales. Si Dios nos llama a amar al prójimo, pues tenemos que amar igual a una persona blanca que a una persona negra, a una persona pobre que a una persona rica, una persona de aquí o de allá, y no tener un criterio amplio en que el que cada uno decida cuándo hacer una cosa o hacer otra. Y esto al mundo no le gusta. El concepto de libertad del mundo es hacer lo que uno quiere. Este es el concepto de libertad del mundo. Yo soy libre cuando hago lo que quiero, lo que me da la gana. Este es el concepto del mundo. Y el cristiano
no tiene ese pensamiento. El concepto de libertad cristiana es otro. Una persona es libre, un cristiano es libre, cuando hace lo que debe, lo que es correcto, lo que es justo. Y el cristiano se siente libre haciendo lo que es justo. Y si no lo hace, su conciencia le acusa y le obliga y le lleva a hacer lo justo. El cristiano anda sobre vías, su vida como al tren anda sobre vías y no se sale de ellas, no puede salirse de ellas arbitrariamente, caprichosamente y volver a ellas cuando quiera. El cristiano hace el bien, el cristiano ama, el cristiano perdona, el cristiano debe ser justo, el cristiano honra a su padre y a su madre, el cristiano no miente a capricho, el cristiano hace lo que tiene que hacer y procura hacerlo siempre. Su vida va sobre unas vías como un tren. Y esto, lógicamente, es muy distinto a lo que hace el mundo y esto le posiciona de una forma muy distinta a la gente del mundo. El mundo lo ve y el mundo ve al cristiano como diferente. Lo ve como diferente. Porque realmente el cristiano es diferente. El mundo lo ve como diferente porque es diferente. El cristiano es diferente. Y esto pues crea una división de pensamiento, una división de vida, una división de posiciones. Y el creyente debe saber esto, debe saberlo, porque la vida cristiana tiene un costo, el costo de seguir a Cristo a pesar de que el mundo nos rechace. Y ese es el costo. Seguir a Cristo sabiendo que igual nuestra familia deja de vernos de igual manera, deja de amarnos, de considerarnos de igual manera que antes, y pasa a vernos como bichos raros. Mira estos bichos raros, estos religiosos, estos que leen la Biblia a cada rato y oran a cada rato, y que están metidos en un lugar que llaman la casa del Señor, y que van allí a escuchar que les expliquen la Biblia, ese libro tan antiguo. Esta gente están locos. Como le dijeron a Pablo, Pablo, estás loco. Y también el mundo nos ve como locos, como raros. Y esto, pues, les lleva a rechazarnos de alguna manera. Y los cristianos deben saber todo eso antes de seguir a Cristo. Y el hecho de saberlo, y a pesar de que eso vaya a ser así, seguir a Cristo, eso es lo que significa llevar la cruz. Aceptar que seguir a Cristo es un camino de sufrimiento, un camino en el que uno carga la cruz, un camino de sufrimiento, de abnegación, de sacrificio. Porque no nos van a aplaudir en el mundo cuando se hace alguien cristiano, cuando alguien llega a ser cristiano, no le van a aplaudir, no le van a felicitar, no le van a hacer una fiesta en la familia. ¡Ay, qué bueno, te has hecho cristiano, estupendo, maravilloso! No, no. Dirán, ¿cómo que te has hecho cristiano? ¿Cómo que tú ahora ya no eres como nosotros? No, que ahora tú ya no vas a ser exactamente el mismo de antes, sino vas a cambiar. El mundo nos va a ver como bichos raros. Y realmente el cristiano es un bicho raro para el mundo, porque una persona cristiana es una persona nueva, una persona distinta. Y el cristiano debe saber todo esto antes de ser cristiano. Y debe saber todo esto ya siendo cristiano. Porque solo esto le llevará a permanecer cada día siendo cristiano. Saber que esto es así. Que si uno quiere ser discípulo de Cristo, el mundo no lo va a ver bien. No lo va a ver bien. Y esto es llevar la cruz. Esto es llevar la cruz de Cristo. Esto es llevar y aceptar que ser cristiano, que seguir a Cristo, es de alguna manera romper con el mundo, sufrir de parte del mundo, no ser apreciado por parte del mundo, ser considerados raros por el mundo. Todo esto es llevar la cruz.
Y algún cristiano puede ser tentado a decir, bueno, pero yo, esto que me pide el Señor, esta separación ideológica de mi familia, vivencial de mi vida, yo no puedo seguir al Señor porque amo mucho a mi familia. Si alguien es tentado a esto, pues esa persona no es digna de Cristo. Quiero que lo sepas. Si tú pones en un lado de la balanza al Señor y en el otro lado a tu familia, bueno, tú haz lo que quieras. Eres libre de hacerlo. Pero tienes que saber que si haces eso, no eres digno del Señor. No eres digno de Él. Jesús lo dijo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Por tanto, el cristiano debe saber que ser hijo del Señor, que ser discípulo de Cristo, que ser fiel a Él, que ser un sembrador del Evangelio, de la palabra, de la verdad, que todo esto comporta llevar la cruz, que todo esto comporta aceptar con gozo y con fe que la adversidad, que el rechazo, que el conflicto puede surgir en cualquier instante con el mundo, con los que no conocen a Cristo. Y tenemos que aceptar ese rechazo, ese conflicto, sin dejar de confesar a Cristo. Ni un instante, ni un instante. No podemos hacer como hizo Pedro en un momento dado, por miedo, por temor, decir, no conozco a Jesús. Eso sucedió y el Señor permitió que sucediera para que viéramos algo que no debe suceder en la vida de un cristiano. No podemos ser cristianos unas veces y otras veces no. No podemos creer por la mañana y no creer por la tarde. No podemos creer durante la semana y no el fin de semana. El creyente debe serlo a tiempo completo, en todo tiempo, aun cuando duerme, aun cuando duerme, debe seguir siendo cristiano. Siempre, en todo tiempo, en todas circunstancias. Y en todo tiempo y en todas circunstancias debemos ser cristianos llevando la cruz. Es decir, teniendo como valioso al Señor, sus promesas, su salvación, aunque en este mundo esas cosas cueste llevarlas. Y de ahí lo de la cruz. Todo ese privilegio que tenemos por ser cristianos, por ser hijo de Dios, la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, su constante provisión en nuestras vidas y bendición, todos esos privilegios, en este mundo adverso se convierten en una carga pesada por el rechazo del mundo, por la hostilidad del mundo. Pero Jesús dijo, Mateo 10, 26 al 28, no los temáis, no los temáis. Lo que os digo, decidlo en la luz y desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 32 al 33. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre en los cielos. Por tanto, el Señor nos pide llevar su cruz con fidelidad, siempre, siempre, pagando el costo de sufrir por Él,
por la verdad, por la salvación, por la vida eterna. Sufrir por Él el rechazo, el oprobio, el menosprecio del mundo. Pero también hay una recompensa final para los que llevan la cruz, para los que proclaman la cruz, los que viven, creen, viven y proclaman la cruz. Hay una recompensa, no solo para ellos, sino para los que reciben a estas personas y escuchan su mensaje y creen en Él. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe, a mí recibe al que me envió. Hemos dicho que en general el mundo es hostil al Señor y a los que le proclaman. Pero gracias al Señor hay también menos. Son pocos los que se salvan. Son pocos los que transitan la senda estrecha. Pero gracias a Dios que también hay personas que reciben la palabra, porque Dios los escogió antes de la fundación del mundo para que recibieran la palabra. Hay personas que rechazan y personas que reciben. La mayoría rechaza y unos pocos reciben. Mateo 10:14-15. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Por tanto, generalmente esta es la actitud del mundo. Pero hay otra parte, como hemos mencionado, pequeña, menor, que recibe la palabra. La buena tierra de la que habla la parábola de la siembra de la semilla. Y esta parte, aunque pequeña, recibirá el mensaje del Evangelio. Creerá en Jesucristo, creerá en la salvación y recibirá el perdón de pecados. Mateo 10:41. El que reciba a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que vive en Cristo y proclama a Cristo, es alguien que ha pasado de muerte a vida, alguien que nunca tendrá nada que ver con la condenación eterna, nada que ver. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la evangelización de un mundo hostil. Y hemos dicho que esto nos tiene que llevar a reflexionar. Comienza la evangelización en tu entorno. Comienza a hablar de Cristo, a sembrar la palabra de Dios en tu entorno más cercano, en tu familia, en tu barrio, en tu comunidad, con tus compañeros de trabajo. Comienza allí. Eso es lo que quiere el Señor. Primero con los tuyos, con los más cercanos. Depende de Dios, no de los recursos humanos. Que la obra vaya por buen camino, que la obra pueda realizarse, depende de Dios. Por tanto, no debemos dejar de hacer la obra de Dios porque creemos que no tenemos los medios, porque carecemos de medios. Debemos confiar en el Señor. El Señor puede proveernos medios antes o durante la tarea. En cualquier caso, Él ha prometido proveer a los suyos, para los suyos. Debemos enfrentar la oposición que surgirá cuando hablemos del Señor, cuando hablemos a los que no creen de Cristo. Debemos saber que vamos a recibir oposición y debemos enfrentar esa oposición con valor y sabiduría, confesando a Cristo públicamente, a pesar
de que la gente pueda rechazar al Señor y también a nosotros. Tenemos que vivir el discipulado con entrega total, llevando la cruz, aceptando que ser de Cristo es para el mundo, es algo digno de ser rechazado, digno de ser aborrecido, para ellos que no creen, pero para nosotros debe ser un privilegio. Debemos seguir a Cristo, por tanto, llevando la cruz, aunque esto suponga renunciar a intereses propios. Y tenemos que recordar que todo lo que se hace para el Señor tiene su recompensa, tanto aquí, en la vida presente, como en la eternidad. Dios ha prometido a los suyos bienes, dones, terrenos temporales y para el más allá, junto a Él en la otra vida. Que Dios nos ayude a creer en todas estas cosas y a hacer su voluntad siempre confiando en sus promesas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tus palabras. Te pedimos que nos ayudes a creer en ellas y a vivirlas para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos a ser fieles en la transmisión de tu palabra al mundo, comenzando por los más cercanos y continuando por los más lejanos. Gracias, Señor, por tus otros dones y gracias en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendito seas. Por la salud, por los cuidados, por la provisión, por todo, Señor. Gracias. Bendito seas. Ayúdanos a ser sabios cada día de nuestras vidas y a vivir por ti y para ti siempre en todo. Por Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.